Con la lenta elevación del continente sudamericano, desde el fondo del océano, grandes masas de agua marina quedaron atrapadas en la región donde hoy se encuentra la meseta del altiplano, rodeada por las cordilleras Real y Volcánica. Estas aguas formaron enormes lagos de distintos niveles que permanecieron retenidos durante largos periodos por las mismas montañas que se levantaban a su alrededor. Señales evidentes de la existencia de dichos lagos, o mejor dicho, de sus últimos restos, son la pareja lacustre Titicaca, la laguna de Poopó, el lago y salares de Coipasa, los salares de Uyuni y muchos otros en gran número más al sur, siendo de notar el sugestivo hecho que varios de estos lagos y salares tienen compuestos de agua salada. Había otros de agua salobre, es decir, con mucho menos sal, formados en las grandes cuencas que quedaban entre varias serranías, los cuales no tenían desagüe y estaban a una altura superior a la de los de agua salada. Posteriormente, por la erosión, como también por los movimientos tectónicos tan frecuentes hasta hoy en el continente sudamericano, hubo aplanamientos y hundimientos en varias partes de la cordillera andina por el lado oriental. Así es que en diferentes puntos ya no hubo barreras, pudiendo las aguas de los grandes lagos tomar su camino por esas salidas naturales hacia el Atlántico, abriendo el cauce de algunos de los ríos de la hoya del Amazonas, La Plata, etc. Las remotas remembranzas de este hecho deben haber originado la tradición folclórica del gran diluvio universal andino o Unu Pachacuti. Por ejemplo, cuenta Poznański que encontró relatos de los indígenas paumarís en el río Purús, afluente del Amazonas. Dice la tradición, tuvo lugar una gran avenida de agua de las serranías que hizo morir a la humanidad, y solo se salvaron de este gran diluvio los de nuestra tribu, porque acostumbramos edificar nuestras casas sobre balsas. Un hecho similar encontramos en la costumbre de los huros de vivir en islas flotantes. Se cree que en su origen vivieron en tierra firme y sobrevivieron de esa forma al diluvio andino. Continúa Poznański. Después de este formidable derrame, permaneció en la hoya del Titicaca un resto relativamente pequeño de agua salada, de manera que su nivel quedó inferior al que actualmente tiene. En el periodo que sigue, encontramos los primeros vestigios del hombre en el altiplano. Algo más tarde, se da una ascensión rápida del desarrollo humano, la que se manifiesta en que el hombre construye en las orillas del lago, las que en parte están cubiertas en la actualidad de agua, edificios primitivos de piedra labrada. Mucho más tarde sobrevino en el altiplano un corto periodo glacial, cuyos cascajos, llevados por los glaciares, cerraron de nuevo los antiguos cauces de desagüe de la planicie andina, y entonces las aguas de deshielo rellenaron otra vez las hoyas y partes bajas, cubriendo al altiplano casi en su totalidad. La concluyente e intachable prueba que se puede dar en primera línea en este sentido es que el lago Titicaca, por la gran disminución de su elemento líquido, descubre actualmente ruinas de piedra labrada que corresponden a una época muy anterior a la del Tiahuanaco del segundo periodo, el megalítico, edades que explicaremos más adelante. Existen leyendas que hablan que el lago Titicaca en algún momento estuvo seco y era un gran valle, el Valle de la Luna, que luego se inundó. Por lo que se acaba de relatar, no puede haber entonces una prueba más concluyente que en la época que precedió al Tiahuanaco del segundo periodo o megalítico, el volumen del lago Titicaca era mucho menor que en el tiempo del florecimiento de esta gran metrópoli. Existe una evolución lógica de esta cultura que por ensayo y error y ayudada por los milenios logró dominar la enorme piedra que hoy desconcierta a los científicos y a la historia clásica. ¿De dónde surgió esa colosal masa de agua que aumentó temporalmente el volumen y la extensión del lago, sino solo de los deshielos de una época glacial y que originó un segundo diluvio universal en los Andes? Es muy probable que bajo las aguas del lago descanse aún un considerable número de restos y vestigios de una antiquísima población. Tradiciones folclóricas de antaño en el altiplano dan cuenta de que todo el continente fue cubierto por el dios Kunu con gran manto de nieve. Otras tradiciones llaman al dios Kunu
Okhunu Titi Huiracocha, Okhunu Texi Huiracocha. Los antiguos, a través de esta leyenda y de este dios, preservaron la historia de la última glaciación reciente americana y que detuvo a la cultura megalítica de Tiahuanaco y del Cusco paleolítico. Si la cordillera con su gran meseta se ha elevado paulatinamente, es natural suponer que la región donde se encuentra actualmente su altiplanicie no ha tenido siempre el clima frío e inhospitalario que hoy posee, sino que más bien ha sufrido, según las alturas que alcanzaba, diversos y sucesivos cambios. En el primer periodo de Tiahuanacu, que fue una época de cultura humana muy primitiva, y que dista de nosotros muchos miles de años, se construyeron edificios tanto en la orilla del lago como igualmente en aquellos lugares en que más tarde se fundó y propagó la prehistórica Gran Metrópoli. Pero en el segundo periodo de Tiahuanaco, el actual lago Titicaca llegaba, debido a las aguas de deshielo provenientes de una época glacial que tuvo lugar entre uno y otro periodo, hasta los muelles de la metrópoli, es decir, poseía un nivel 34 metros 73 centímetros mayor que el de hoy día. Con este aumento considerable de su nivel, el lago cubría casi todo el altiplano, dejando solamente sobresalir, a manera de grandes islas, los lugares que corresponden hoy a una altura de más de 3.845 metros, 55 centímetros sobre el nivel del mar. Continúa Poznański. Como estas lagunas se hallaban a un nivel superior, en una de las variadas y frecuentes conmociones sísmicas, se rompieron los contrafuertes que detenían sus aguas, y éstas se precipitaron a la laguna principal, aumentando con su derrame temporalmente el nivel de la misma. Por una de estas catástrofes debe haber desaparecido el Tiahuanacu megalítico del segundo y tercer periodo. Estas partes sobresalientes del altiplano tuvieron una flora muy diferente a la de nuestros días, en la que se halla degenerada, vegetando raquíticamente. Ahora aparecen unos helechos menudísimos que buscan pobremente su existencia en el suelo. En otros tiempos debían erguirse robustos y soberbios. El botánico encontrará muchas plantas degeneradas, tanto en el altiplano como en las islas, cuyo origen fueron regiones con climas tropicales y semitropicales. Todo demuestra que en otra época el clima era benigno y la vegetación abundante llegaba hasta cerca de las más altas cumbres de los Andes que trasmontan el altiplano. Si lo que es hoy la meseta andina hubiera tenido el clima actual en remotos tiempos, cuando estaba densamente poblada, centenares de veces más que hoy, como nos lo demuestran a cada paso las señales que encontramos en el altiplano cuando viajamos por él, todos estos grupos de razas que lo poblaban hubieran buscado lugares de mejor clima, en donde las condiciones de la vida hubiesen sido menos duras que en el estéril e inhospitalario altiplano. Hubieran buscado para edificar la gran metrópoli política y religiosa de Tiahuanaco otro clima más favorable y tierras de mayor rendimiento, en donde la lucha por el pan cotidiano hubiese sido menos ruda. Estudiando aún superficialmente las construcciones de Tiahuanacu, todo en ellas nos dice que el aire era cálido y las lluvias poco frecuentes. El mismo culto del titi, puma, tigre, gato montés o quizás de un gran felino extinto hoy, tan exhibido y dibujado en los monumentos de este periodo y en todas sus esculturas, manifiesta sin duda que en los bordes del lago vivía un felino muy temido por ellos, que reinaba probablemente en bosques bajos, semejantes a los que se ven hoy día, si se desciende a un par de centenares de metros del altiplano a los valles. No es este el único ejemplo en nuestro globo de que países antes fecundos y poblados densamente han visto transformadas sus condiciones climatológicas y convertidas sus fértiles comarcas en desiertos de arena. La antigua civilización de Caral representa un claro ejemplo de cómo un drástico cambio climático
pudo haber marcado el fin de una etapa fundamental de la prehistoria del Perú, una hipótesis respaldada por la ciencia. En los muchos miles de años que han transcurrido desde la edificación de los monumentos del segundo periodo de Tiahuanacu megalítico, el altiplano ha ascendido notablemente. Los templos antediluvianos no están a la misma altura de la época del florecimiento de la metrópoli andina. Con un par de centenares de metros de nivel inferior, el altiplano debió poseer por su proximidad al Ecuador un clima paradisíaco, el que sin duda influyó extraordinariamente de un modo ventajoso en la evolución y el desarrollo de grandes masas humanas. Hay que tener en cuenta que después de la época glacial, que fue causa de la extinción del primer periodo de Tiahuanaco, el altiplano y su cordillera se encontraron en un tiempo en que los ventisqueros o glaciares estaban reducidos a un mínimo, cubriendo solamente las mayores cimas de sus montañas, por lo que es natural y correcto presumir que existió evidentemente un clima benigno, circunstancia favorable que contribuyó a que el hombre en el altiplano pudiera dedicar su actividad y energía a la construcción de una obra gigantesca, como aquella, cuyos restos admiramos actualmente con asombro y respeto, sin tener que dedicar cual hoy todas sus fuerzas para la conquista del pan cotidiano y sin sufrir las molestias y consecuencias de un crudo y hostil clima. Solo así es posible concebir cómo pudieron realizar la obra gigantesca del Tiahuanacu. En la segunda época de Tiahuanacu, una de sus penínsulas estaba dividida por canales naturales y artificiales, como lo han demostrado las últimas excavaciones practicadas en sus ruinas, las que distan hoy 20 kilómetros del lago a consecuencia del retroceso progresivo y milenario de sus aguas. Reiteramos, fácil es imaginarse cuán largo tiempo ha debido transcurrir desde la época de Tiahuanacu para que haya desaparecido por inmersión y evaporación esa colosal masa de agua. Que entre Tiahuanacu y Pumapunku y la orilla del lago se hallen bloques de